La palabra de Dios dice en el libro de Juan, capítulo 5, verso 39, escudriñar. Jesús hablando dijo, escudriñad. Todos digamos escudriñad. Escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras, la palabra de Dios son las que hablan, las que revelan a Cristo. Por eso cada vez que usted se acerca a la palabra de Dios, busque a Cristo. Sea que lo haga en el Antiguo Testamento, sea que tome una porción de un salmo, sea que lea algo del Nuevo Testamento, usted busque a Jesús. Como quien está escudriñando, tratando de encontrar un tesoro escondido, porque lo está. Ahí hay tesoros de la presencia de Dios. Y cuanto más usted encuentra de Jesús, usted lo toma y le dice, Señor, yo quiero eso en mi vida. Yo quiero que eso se apropie de mí. Yo quiero que eso llene mi corazón, llene mi mente, llene todo lo que soy. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Él es todo. Y el morir es ganancia. No solamente cuando morimos en nuestro cuerpo físico, sino cada día que usted lleva a la cruz su carne, su naturaleza de Adán, sus debilidades, es ganancia. Porque Cristo crece, porque Él abunda en nosotros. Cristo vino a hacernos libres. Él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Salmo 119, 45 dice, y andaré en libertad porque busqué tus enseñanzas, tus palabras, las escrituras. Cuando tú comienzas a descubrir a Cristo, te das cuenta de quién es Él, pero también de quién eres tú cuando Él es todo para ti. Y ya eres libre de la opinión de las personas. Y ahora estás aferrado a la opinión de Cristo, a la opinión del Señor. Eso es algo trascendental para nosotros, ¿saben? El Señor nos hace libres. Libres. Libertad. Libertad en Él. Usted, si observa el carácter de Cristo, cuando Él estuvo en la tierra, a través de los milagros, Él podía expresar, podía mostrarnos su deseo de liberarnos. Cuando Él sanó a la mujer que estaba encorvada, eso nos habla a nosotros de que Él nos hace libres del menosprecio, de la religiosidad, de estar arrinconados. Cuando Él se acercó al leproso y lo abrazó o lo tocó, no sé lo que habrá hecho, pero de alguna forma Él tuvo contacto con él y lo sanó. Nos está hablando de que el Señor nos sana del rechazo, nos sana de la indiferencia, nos sana del pecado, que es como una lepra en nuestro corazón. Cuando el Señor se acercó a aquel que estaba en el estanque de Betesda, que no podía andar, que no podía moverse, y lo sanó, esto nos habla de que Él nos libera de aquello que no nos deja avanzar. Complejos, temores, inseguridades, dependencia de la gente. Es que si no me ayudan yo no puedo. El Señor te hace libre, libre de eso. Él sanó a un ciego. Y con eso nos está diciendo, yo puedo sanar tu vista para que puedas ver más allá, para que tengas esperanza, para que seas libre de toda oscuridad, para que seas libre de toda voz engañosa. ¿Cuántos quieren la libertad del Señor? Cuando usted y yo recibimos la palabra de Dios y la recibimos con un corazón dispuesto, esa palabra comienza a obrar dentro de nosotros de una manera transformadora, poderosa, porque es viva, porque es eficaz. Y puede llegar a una áreas en nosotros que desconocemos. Usted sabe que hay cosas que nosotros conocemos de nosotros mismos, pero hay áreas que no conocemos. De hecho, nosotros no podemos ver, y una vez lo dijimos, nuestro propio rostro con nuestros ojos. Trate de ver su rostro ahora mismo con sus ojos. No se puede, ¿verdad? Usted necesita un espejo, algo que le revele. Hay áreas en nosotros que desconocemos, que no sabemos que están ahí y a veces puedan ser un obstáculo para nuestra vida. Claro, es fácil poder ver el error, la falla en alguien más, porque Adán es rápido para ver la paja en el ojo ajeno, pero difícil que él pueda ver su propia vida. Adán es aquel que te dice, no hay que ser orgulloso, hay que ser humilde. Yo soy humilde. Y yo. Y tú dices, pero se la pasa hablando del mismo, y dice que es humilde. O nunca reconoce un error, ¿no? Siempre está correcto, pero él es humilde. O sea, aquel que dice,
ay, el chisme es muy malo. No, el chisme no es de Dios. No. Pero déjame contarte algo, pero esto es para que oremos, Tiene ministerio de Telemundo Noticias. Te cuenta todas las historias de los demás. Y aparte, el que te cuenta historias de los demás tiene como cierto atractivo, ¿no? Porque le pone hasta énfasis y así te cuenta algo que nadie sabe. Pero el chisme está mal, sí, está mal. Adán no puede ver lo que sucede en su propia vida. Es como aquel que dice, yo tengo paz, paz. Parece Kung Fu. ¿Te acuerdas de Kung Fu? ¿Cuántos son de mi época, de los años 80, no? Me parecía que estaba todo en paz, en paz. Y así es Adán, no, yo tengo paz. Pero es como una bomba a presión. Algo lo toca mucho y grita, explota. Y dice, ¿dónde está la paz? Pero él está en paz. El Señor quiere mostrarnos áreas de nuestras vidas que muchas veces no vemos, que muchas veces no reconocemos. Y es a través de su presencia. Dice Salmos 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá discernir? ¿Quién podrá ver sus propios errores? Líbrame, le dice al Señor, el salmista, de los que me son ocultos. Cuando vamos a la presencia de Dios, cuando vamos a su palabra, comenzamos a ver. Y Él comienza a revelarnos aquello que necesita ser cambiado. Mire el Salmo 42. Fue escrito por los hijos de Coré. ¿Sabe que los hijos de Coré tenían un papá que tenía algún antecedente? Él se había levantado en rebelión contra Moisés. Era un hombre que pensaba que estaba correcto. Y él se levantó contra lo que Dios había estipulado. Finalmente, Dios trajo juicio sobre él y sobre los que estaban alrededor de él. Sin embargo, sus hijos decidieron tomar un camino diferente. Sus hijos se volvieron en salmistas, adoradores. Y ellos escriben varios de los salmos que tenemos en la Biblia. Y uno de ellos es el Salmo 42. Qué tremendo, ¿no? Porque no somos determinados por la historia de nuestra familia. Somos determinados por Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo le daría un aplauso a Cristo. Porque Él borra tus rebeliones, tus pasados, tus antecedentes y te da una nueva vida. Y el salmista, el hijo de Coré, o los hijos de Coré que escribieron el Salmo 42 comienzan diciendo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. ¿Cuántos quieren las corrientes de Dios? Las corrientes de las aguas, su río. Y así estaba clamando este salmista. Pero cuando tú vas a las corrientes de las aguas, como decíamos el miércoles, no estás entrando en un jacuzzi con burbujas ahí para relajarte y hacerte masaje, hidromasaje. Estás entrando a un lugar de muerte para la carne y de vida para el espíritu. Y fíjense cómo sigue el Salmo 42, que empieza tan bien, buscando las corrientes de las aguas. Sin embargo, en el verso 6 dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Es que cuando el Señor comienza a meternos más profundo, empiezan a salir aquellas cosas que están de más. Y ahí el salmista descubre que hay adentro frustración, decepción, quizás depresión, angustia, enojo, ira. Cuánta cosa ahí empieza a salir. Y él lo expresa diciendo: mi alma está abatida, está cansada, está decepcionada, frustrada. Algo no está saliendo como yo quisiera. Y él después dice: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Porque Dios te lleva a un lugar donde las olas de la profundidad del mar comienzan a sumergirte y a sumergirte. Y eso comienza a literalmente matar áreas de la carne en nosotros. Y cuenta la Biblia que cuando Pablo se dirigía, prisionero de hecho, hacia Roma, pero él sabía que aunque era en la carne prisionero de los romanos, él era prisionero de Cristo. Y no eran los romanos los que determinaban su destino, sino era el mismo Señor Jesús. Y él iba en un barco de madera hacia Roma, pero en medio del mar se desata una tormenta tremenda, y todos los soldados, toda la tripulación estaban muy asustados. Pero Pablo les dice: tranquilos, tranquilos, el Señor me habló. Qué lindo es cuando Dios te habla, ¿no? Porque su voz te sostiene. El Señor me habló y me dijo que el barco, las pertenencias, se van a perder, se van a quedar bajo las aguas, pero nosotros viviremos. Bajo las aguas se queda todo aquello que no es de Dios: la madera, el heno, la hojarasca. ¿Para qué? Para que nuestra vida pueda renacer en Cristo Jesús. Y fíjense en que el salmista del Salmo 42 termina diciendo:
¿Por qué te abates, oh alma mía? Ella empieza a cuestionar a su propia alma. Le dice, ¿y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cuando quedan bajo las aguas las inseguridades, los temores, el pecado, comienza a renacer en nosotros la esperanza de ver a Cristo, de ver al Señor. Y esa revelación nos hace dar cuenta de que Él es nuestra esperanza, que en Él podemos confiar, que no tiene sentido de que nuestra alma, que nuestra naturaleza humana se preocupe, porque Él está en control. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos está llevando y nos va a ir llevando cada vez más a aguas profundas, aguas hermosas, de experiencia en Él, pero también son aguas de renuncia. ¿Por qué? Porque Cristo es vida y Cristo quiere transformarnos, Cristo quiere renovarnos. Quiere traer en nosotros algo nuevo. ¿Cuántos quieren ver a Cristo en acción? Amén. ¿Cuántos quieren ver a Cristo en acción en sus propias vidas? Vamos a verlo. Dice Mateo capítulo 13 que Jesús les contó una parábola a la gente que estaba alrededor, que es lo que conocemos como la parábola del sembrador. Y él dice en el versículo 3, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Qué es lo que uno siembra cuando sale a sembrar? Semillas. Y el Señor más adelante explica que las semillas son las palabras de Dios. Ese es el significado de semilla. El sembrador salió a sembrar la palabra de Dios. Y dice el verso 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Muchas veces el Señor deposita una semilla, pero el enemigo inmediatamente trata de robar, porque el enemigo, dijo Cristo mismo, ha venido a robar, a matar y a destruir. Entonces él puede usar una persona o una circunstancia que se te cruza justo después de que recibiste la semilla, para que la olvides, para que sea robada. Y que no te sorprenda que sales de la reunión, por ejemplo, y alguien te hace una maniobra con el auto y ahí se te fue toda la paz, el gozo. O discutes con tu esposa, con tus hijos. Yo sé que aquí nadie discute con la esposa, con los hijos, pero puede llegar a suceder que el enemigo use eso. O puede pasar algo que te molesta, algo que no sale como esperabas. Con el auto, con la comida. El enemigo siempre va a querer usar inclusive sutilezas, detalles. ¿Para qué? Para que pierdas la semilla. Él usa aves que vienen a robar la semilla que el Señor deposita. Y dice que parte, en el verso 5, de la semilla cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Es decir, esa semilla cayó en un lugar donde pronto salió, pero pronto también se secó. Y eso nos habla de Adán en modo emocional, impulsivo. Eran las personas que, oh, sí, gloria a Dios, el Señor me tocó, ahora sí, para siempre. Y al otro día, no, ya estoy desanimado. Yo voy a ir a todas las reuniones de oración. Y justo se cruza algo el miércoles, no, ya no. Pero es el primer miércoles, bueno, sí, pero después iré. ¿Sabe? El Señor deposita una semilla. Pero nosotros debemos dejar que eso vaya más profundo de nuestras emociones. Las emociones son creadas por Dios. Están bien. Nosotros nos emocionamos, nos volvemos contentos. Pero Él quiere que llegue hasta el espíritu, hasta el corazón. Que podamos perseverar. Que podamos mantenernos. Y decir, Señor, aunque a veces me sienta desanimado, yo no lo hago por mi estado de ánimo. Yo lo hago porque Cristo vive en mí. Y llevo mi estado de ánimo a la cruz. Y llevo mi inestabilidad a la cruz. Llevo incluso mi impulsividad a la cruz. Y ahora quiero ser alguien que camina en perseverancia. Alguien que camina con firmeza. ¿Cuántos dicen amén? Dice que la semilla también cayó parte entre los espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Y eso nos habla acerca de muchas cosas en este mundo que pueden ahogar la buena semilla. Pueden ser distracciones,
pueden ser entretenimiento, puede ser ambición egoísta. Dice Jesús, los afanes de este mundo, la preocupación innecesaria. Hoy vivimos en un mundo que está bombardeado de entretenimiento. Especialmente después de la pandemia, uno ya no necesita ir al cine para ver una película. Ya se estrena en tu celular, se estrena en tu televisor en la casa. Hoy hay más videos de YouTube que jamás hayan habido. Es decir, es fácil poder caer en el entretenimiento. Es fácil de que nos podamos distraer quizás con el activismo, con mi trabajo, con mis responsabilidades, que no es tan mal, pero muchas veces nos pueden distraer del principal propósito que tenemos en Cristo Jesús. A veces hay conversaciones que pueden también ahogar la semilla. Usted ha recibido una palabra del Señor y usted siente que esa palabra está empezando a penetrar en su corazón y fe comienza a producirse. Pero viene alguien y comienza a conversar con usted y le habla palabras de derrota, y le habla palabras de desánimo. Y usted después de esa conversación se siente también desanimado, en medio derrotado. O alguien le empieza a contar todos sus problemas. Usted trata de ayudar a la persona, pero no lo recibe. Y después le vuelve a contar los problemas, y después le vuelve a contar los problemas. Y usted se siente sin fuerzas. Usted se siente débil, porque hay personas que son como vampiros emocionales que le absorben toda la fuerza. Y usted necesita ser sabio en algo. Mire, si usted es llamado a influenciar a alguien, a bendecir a alguien, hágalo. Pero si usted no está viendo resultados en esa persona, es muy probable que esa persona lo esté influenciando a usted, lo está afectando a usted. Por eso usted debe mantenerse firme en el Señor. Y debe ser cuidadoso de qué conversaciones escucha. No sea de que sutilmente comiencen a meterse espinos, cizañas adentro del corazón. Y usted resulta que tenía una buena relación con alguien, pero ya por el comentario de otro, ya la empieza a ver de otra manera. Usted tenía una relación con el Señor, pero alguien le dice, no, pero eso a veces no funciona, no siempre es así, a mí me fue mal. Y hay un espino que empieza a crecer y quiere ahogar esa semilla. Por eso usted y yo debemos estar atentos. Pero hay esperanza, ¿sabe? Dice la palabra en el verso 8 que parte de la semilla cayó en buena tierra. Todos digamos buena tierra. Y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Y Jesús después dice, el que tiene oídos para oír, oiga, mírale al lado, diga, si tienes oídos, presta atención, que aquí viene lo bueno. La palabra de Dios es como una semilla. El sembrador la está sembrando. Ahora, la Biblia dice que hay diferentes lugares donde cae. Puede ser en los pedregales, puede ser en el camino donde las aves la roban, o pueden ser en medio de los espinos que la ahogan. Pero también dice que hay semilla que cae en buena tierra. ¿Cuántos quieren ser buena tierra? Buena tierra. Ahora, alguien dirá, yo quiero ser buena tierra. Yo quiero que las semillas entren en mi corazón y dé fruto. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para ser buena tierra? Y qué bueno que usted lo pregunta, porque eso vamos a estar viendo esta mañana. Primero, para ser buena tierra, usted necesita recibir la semilla. Usted la necesita recibir con un corazón dispuesto. Y usted dice, pero ¿cómo yo recibo la semilla? La palabra de Dios dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Fíjense que Jesús termina esta parábola dando la clave. Por los oídos nosotros recibimos la palabra de Dios. La semilla entra por el oír. Por eso Él dice, si usted tiene oídos espirituales, escuche, preste atención. Ahí oír no es simplemente escuchar algo y después olvidarlo, sino oír es prestar atención como una esponja. Tratar de absorber, de recibir y dejar que eso entre hasta lo más profundo de nuestro corazón. La palabra de Dios dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Es decir, cuando usted oye, presta atención, recibe la palabra de Dios, eso produce fe. Ahora, si usted no oye la palabra de Dios, no hay fe.
Si usted no recibe la semilla, no hay ninguna posibilidad de que pueda producir fruto. Es decir, lo primero que usted y yo necesitamos hacer es recibir esa semilla. Y viene por el oír la palabra de Dios. Cuando usted está leyendo la Biblia, léala con cuidado, porque aunque usted la está leyendo, Jesús le está hablando. Oiga con su corazón, escuche con su espíritu. En cierta oportunidad, la Biblia nos cuenta de que Elías se sentía muy desanimado y él fue al monte del Señor, al monte Sinaí, y Dios le habló a través de un susurro, a través de un silbo apacible, suavecito. Porque si tú le gritas a alguien es porque está a la distancia. Y si le gritas a esa persona te escucha desde allá y escucha muchas cosas también, muchas voces. Pero cuando alguien te habla bajito, el otro día fui al supermercado y estaba buscando un producto y vi una señora que estaba trabajando ahí. Entonces yo con cierta distancia le pregunto y esta mujer se ve que tenía algún problema en la garganta. Entonces me habló así bajito, casi no le salía la voz. Yo tuve que acercarme para escuchar, para que nada más me distrajera, para que no hubiera otros ruidos que se mezclaran e hicieran interferencia. De la misma manera, Dios te habla en su intimidad, en la profundidad de sus aguas, con un susurro, para que tú te acerques y estés más cerquita de Él y le escuches. Le digas, Señor, ¿qué es? Y entonces Él te habla y ahí Él te revela cosas especiales, cosas profundas. Cuando tú vayas a la palabra, cuando tú te acerques a la palabra, acércate con expectativa. Y dile, Señor, hay algo que me vas a decir. ¿Sí? Hay algo que tú me vas a hablar. No se acerque como una rutina, a ver qué dice este salmo. No, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Lo decíamos otro domingo, eso significa que cuando usted lee una porción, se acerca a esa porción, el Espíritu Santo toma esa palabra y la hace vida adentro suyo. ¡Qué hermoso! Usted necesita dirección. Usted necesita una palabra de Dios para esta semana. Usted va a las Escrituras y hay algo que el Señor toma y comienza a hacerlo vida adentro suyo. Y eso lo fortalece y eso lo dirige. Entonces lo primero que usted necesita hacer es recibir, tener expectativa, tener un corazón abierto, tener el corazón como una esponja, prestar atención, acercarse a Él, abrir bien los oídos, porque Dios habla, claro que habla. Lo segundo, cuidar la semilla. La palabra dice de que cuando el sembrador salió a sembrar, en buena tierra cayó parte de la semilla y dice que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Eso significa que hay cosas que tú retienes y otras que no. De los 100 mensajes que tú escuches, quizás retienes 30, al 30 por uno. Ahora, usted quizás diga, yo quiero más que el 30. Yo quiero el 60, yo quiero el 100 por uno. ¿Cuántos quieren el 100 por uno? ¿Cómo hago para retener la palabra de Dios? Salmo 1, en el verso 1 dice, bienaventurado el hombre, bienaventurado, le va a ir bien, aquel que en la palabra del Señor está su delicia, y en su palabra medita de día y de noche. ¿Cómo hago para retener la semilla en mi corazón? Meditando. Dos palabras claves ahí es delicia y meditar. ¿Sabe que para los judíos, para los hebreos en esa época, la palabra meditar significaba cuando tú leías algo de la Torá o de la palabra de Dios, volverlo a repetir con tus labios? Y ellos lo repetían. Y durante todo el día iban repitiendo esa palabra. Le iban diciendo, porque de alguna manera esa palabra iba entrando. Tú cuando estás leyendo la palabra y el Señor te habla, frena ahí y comienza a disfrutarla. Como cuando comes algo rico. ¿Sabe? Hace unos días
viajamos a Chicago para hacer unos trámites con la embajada y demás. Y me enteré que en Chicago había un supermercadito que vendía productos de Argentina. Hay unos productos que a mí me gustan mucho, pero hay unos en especial que yo quería ver si ellos tenían, que se llaman alfajores. Y quería ver si tenían los de la marca Habana. A mí me gustan muchísimo los alfajores. Los alfajores son como un dulce muy, muy rico, muy rico. Y entonces yo fui ahí al supermercado y sí tenían galletitas, tenían otras cosas, pero también tenían alfajores Habana. Y vi que tenían una cajita de 6 alfajores, que los vendían súper caros. Casi uno tenía que vender el auto para comprar esos alfajores. Pero yo dije, voy a hacer el esfuerzo y me los voy a comprar y me los voy a llevar porque no los consigo de otra manera. 6 alfajores, que uno los puede comer de un bocado si estuviera en Argentina. Sin embargo, yo tardé 2 semanas en terminar los 6 alfajores. Porque los tuve bien escondidos. Las otras cosas las compartí, pero los 6 alfajores los guardé en mi corazón. Y los tenía ahí escondiditos y los iba comiendo de a poquito. Iba comiendo un trocito, otro trocito, y cuando lo comía cerraba los ojos y decía qué rico. Y uno lo come despacito, ¿no? Como lento, para que no se pase rápido el alfajor. De la misma manera, cuando usted agarre la palabra de Dios, degústela, disfrútela. No vaya rápido, yo quiero terminar todo el Salmo 119 en 15 minutos. No, vaya despacio, disfrútelo como si estuviera. Dice que el salmista que sus palabras son dulces como la miel. El profeta dijo que el Señor le dio un rollito de su palabra, que era agrio, pero que después cuando lo probó era dulce. ¿Sabes por qué? Y eso entre paréntesis. Porque la palabra de Dios es agria para la carne, aniquila la carne, pero es dulce para el espíritu. Entonces tú estás literalmente recibiendo vida de Cristo adentro. Si el Señor te ha hablado por un mensaje, si lo estás viendo en un video, vuélvelo a ver. Si Él te ha hablado, vuélvelo a ver, vuélvelo a ver despacito. Y de ahí algo que el Señor me habló, quiero tomar nota, quiero volver a repetirlo. Si tú lees una porción de la Biblia y el Señor, cuando el Señor te habla es como si saltara ese versículo, saltara una palabra a tus ojos. Vuelve a leerlo, vuelve a disfrutarlo, como si estuvieras comiendo un alfajor argentino. El domingo pasado estuvimos hablando del ciego. ¿Se acuerdan del ciego? El ciego escuchaba muchas voces alrededor, unos lo juzgaban, otros lo condenaban, otros tenían opiniones o críticas acerca de él, como cualquiera de nosotros. Pero él escuchó la voz de Jesús también. Y Jesús, las palabras que usó no fueron demasiado complicadas. Jesús le dijo, tienes que ir a lavarte al estanque de Siloé. Eso es todo. Y uno diría, bueno, preferiría que me dijera algo más profundo, ¿no? No, tienes que ir a lavarte, a sacarte el barro en el estanque de Siloé. El ciego supo escoger. De todas las palabras que había, de todas las voces que escuchó, él dijo, estas son las que quiero. Porque en esta vida van a haber muchas voces, pero tú te acercas al susurro de Dios y dices, estas son las que quiero. Estas son las que recibo como una semilla de vida en mi corazón. Y yo me lo imagino, la Biblia no lo dice, pero yo me lo imagino que él iba repitiendo. Él no veía. Tenía que ir al estanque de Siloé, tenía que bajar escaleras, tenía que ir por camino. Y yo me imagino él diciendo, me dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Me dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Repitiendo esas palabras. Jesús después lo vuelve a encontrar cuando el milagro había sucedido y él comenzó a ver. Y Jesús le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él dice, ¿quién es? Para que yo crea en él. Conozco a Jesús de los milagros, pero quiero conocer al Hijo de Dios. Quiero ir más profundo. Y Jesús le dijo, es el que habla contigo, el que habla contigo, el que habló contigo mientras estabas repitiendo mis palabras. Cuando tú comienzas a meditar en la palabra de Dios, a repetirla, a disfrutarla, a degustarla, Jesús te empieza a hablar. Y tú dices, Él está aquí, me está hablando. Esta palabra me está entrando al corazón, me está transformando. Y tú lo vuelves a repetir y ya tu voz se mezcla con la del Señor, porque es un eco del corazón de Dios.
Dios te va a hablar. Dios te va a dar semillas. Cuídalas. No permitas que se ahoguen ni con los espinos, ni en los pedregales. No permitas que nadie las robe. Medita en ellas, decláralas. Cuida lo que sale de tu boca, porque ¿sabes qué? Tú también oyes lo que dices. ¿Sí? Tus oídos escuchan lo que dices. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Míralo lentamente. Ninguna palabra corrompida. Fíjense qué enfática y radical es la Biblia. Ninguna, ni una, permitas que salga de tu boca. Palabra corrupta significa una palabra que es una mezcla de dos cosas. Lleva un poco de levadura que puede contaminar toda la masa. Cuida las palabras que salen de tu boca. Cuando hables de ti mismo, cuando hables de tu hogar, de tus hijos, de tu matrimonio, cuando hables de la iglesia, cuando hables de los demás, cuando hables de ti, cuida lo que dices. Y fíjense que el versículo siguiente nos explica por qué. Dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar al Espíritu Santo es como cuando una batería se llena de corrosión. Hace poco el auto de Loles no encendía. Entonces yo, como buen mecánico, no soy buen mecánico, una de las cosas que fui a ver es la batería. Y ahí se acaba mi conocimiento. Entonces vi que la batería estaba llena de corrosión en los conectores, en los bornes. Vi que estaba eso bien tapado. Entonces vi en YouTube que uno puede echarle bicarbonato y agua y eso limpia. Hay alguien que decía también Coca-Cola, pero bueno, no me arriesgué a eso. Pero echándole eso se empezó a limpiar. Y luego arrancó el auto correctamente. Cuando tú comienzas a llenar de palabras corrompidas tu vida, esa corrosión hace que el Espíritu Santo se contriste. La batería era buena, tenía carga, pero estaba corrompida. Estaba llena de corrosión. Entonces el auto no funcionaba. Y tú dices, ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué no me están yendo las cosas? ¿Por qué está pasando esto? Quizás el Señor te está diciendo, cuida lo que hablas, cuida la semilla, consérvala, reténla, que no la roben, que tus palabras no contradigan su palabra. Llena tu corazón solamente de Jesús, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y es especialmente en las circunstancias difíciles, opresivas, donde como un limón se aprieta el corazón y empieza a salir lo que hay adentro. Para eso necesitamos llenarlo en los tiempos de la presencia de Dios, llenarlo de Él, llenarlo de Jesús. ¿Cuántos quieren más de Jesús? Entonces, recibir la semilla, luego cuidarla, y tercero, cuando el Señor te habla, cuando el Señor te da una semilla, ríndete. El Señor te dice, tengo un plan para tu vida. Y tú, ¿cuál? Dime lo que escribo. No, esa no es la forma correcta. Cuando el Señor te diga, tengo un plan, dile, Señor, me rindo. Ya está. No necesito que me expliques, me rindo. Cuando el Señor llamó a Abraham, le dijo, sal. Y Abraham dijo, me rindo, salgo. Y el Señor después le fue mostrando. Cuando el Señor le habló a Pedro, cuando Jesús le dijo, sígueme a Pedro, él le dijo, ok, muéstrame cuál es el plan, cuántos años son, cómo va a ser el aguinaldo, la jubilación. No, se rindió. Dice que Pedro cayó de rodillas delante del Señor. El Señor busca rendición de nuestro corazón. Isaías escucha la voz de Dios diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? Y él dijo, heme aquí. No sé a qué, pero heme aquí. Me rindo. Lo primero, me rindo. Lo primero es tú, ahora eres el capitán de mi vida. Y cuando el Señor te diga algo, hazlo. Actúa rápidamente. ¿Se acuerdan Felipe? Felipe iba caminando y ve un carro de un etíope
Y el Señor le dice, corre al carro. Y Felipe no perdió tiempo, se fue rápido a donde estaba el carro. Cuando el Señor te diga algo, corre, hazlo. El Señor te dice, quiero que renuncies a esto. Menos Netflix, quiero que dediques ese tiempo en mi presencia. ¡Uy, Señor! Mejor renuncio a la depresión, porque eso sí, pero Netflix no. Hay cosas que duelen, ¿no? Más que otras. Mejor renuncio a la escasez. El Señor te va a pedir cosas que a veces incomodan a la carne. Hazlo. Ven a la reunión de los miércoles de oración. Ay, Señor. Comienza a asistir más temprano los domingos, a las 9:30. Silencio en la sala. Necesitas hacer un cambio en tu trato con tu esposa. Necesitas hacer un cambio en tu tiempo con tus hijos. Hazlo. Hazlo. Antes que la batería comience a corromperse. Hay una semilla. Cuídala. Confía en el sembrador. Confía en aquel que te lo está pidiendo. Cuando leas la palabra de Dios, cuando vayas a la palabra de Dios. Y esa es mi oración, ese es mi deseo, que vayas como un niño frente a un dulce, o como un argentino con un alfajor. Y dice, Señor, hay algo nuevo. Y quizás alguien me dice, ay, es que yo no sé cómo leer la Biblia. ¿Quieren que veamos algo en la práctica? Vamos a verlo rápidamente. Salmo 46. Supongamos que tú tomas ese salmo. Dices, yo quiero ver a Cristo. Quiero que Cristo me hable a través de ese salmo. Tú comienzas el verso 1 y dices, Dios es nuestro amparo y nuestra... Ok, frena ahí y hazlo personal. Y dile, Dios es mi amparo. Él es mi fortaleza. Oye, y vuélvelo. Como quien rebobina un cassette. Bueno, los cassettes ya no están. Como quien rebobina una canción que le gusta. Y di, Dios es. Dios es. Él fue y será, pero hoy, en el presente, Dios es mi amparo, mi fortaleza, es mi refugio, es mi lugar secreto. Es donde me siento seguro, no me siento juzgado, no me siento condenado, no me siento rechazado ni discriminado. Es la casa de papá. Él es mi amparo, Él es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué descubro en esta primera porción? Que Dios es, antes que nada, antes que echarle toda la lista de las peticiones a Dios, declara que Dios es. ¿Quién es Él? Cristo es. Sí, hay Goliaths, hay gigantes, hay situaciones desafiantes, pero Dios es. Antes que nada, Cristo es. Mi mirada va a estar en el autor y el consumador de la fe. Y fíjense en cómo sigue. Por tanto, si Dios es, yo no temeré. Si Dios es estable, si Dios es roca, si Dios no miente, entonces yo no temeré. Yo estaré seguro. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque todo el mundo cambie, aunque los que me rodean, aunque en el trabajo haya cambios, aunque digan que van a haber despidos, pase lo que pase, Dios es. Y yo no temeré. Dios es y yo no temeré, aunque bramen y se turben las aguas del mar. Aunque haya gente que dice, no, es que no sabes lo que se viene. Aunque las noticias digan lo peor, Dios es. Y si Dios es, en el Cristo que yo confío y por Él, yo no temeré. También dice, aunque tiemblen los montes a causa de su braveza. Aunque en el mundo haya aflicción, Cristo es.
Cristo es el vencedor. Él es el que dijo: yo he vencido al mundo. Y si Cristo venció y Cristo vence, yo puedo estar seguro, en Él yo también venceré. Fíjense en lo que dice después del río, verso 4. Tú tomas esa porción y el Señor te hace parar ahí del río. Río, río. Ese río que desciende del trono, ese río de agua viva, ese río que transforma el desierto. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Cuando yo me sumerjo en las aguas del Señor, ya no tengo el control, Él tiene el control. Cuando mi temor, cuando mi debilidad, cuando mis hábitos, cuando mi pecado, cuando mis actitudes de Adán son sepultadas en el agua, mueren allí mismo, el río comienza a llenarme de alegría, del gozo. Y el gozo es fortaleza. Y el Señor comienza a darme más y más de Él. Y el río comienza a llenar toda mi ciudad interior. Y llega a cada una de las áreas que conozco y de las que desconozco. Porque le digo: Señor, escudriñame. Aún revélame lo que es oculto, que tu río pueda entrar y pueda transformarlo y pueda cambiarlo, pueda llegar a esas zonas áridas donde hay sueños que se murieron, donde hay esperanza que parece que se perdió, que llegue tu río y comience a transformar. Donde ha habido abuso, donde ha habido menosprecio, donde hay complejos de inferioridad, que llegue tu río. Donde hay autorrechazo, que llegue tu río y comience a alegrar mi vida. Quizás hay tristeza, hay amargura, quizás hay sentimiento de soledad. Señor, yo quiero que venga tu río y comience a cambiar la tristeza en gozo, comience a llenar todo mi ser. Y dice que el Señor está en medio. Cuando el Señor está en medio, cuando Emmanuel, Dios con nosotros, está en medio, tu vida no será conmovida, porque has puesto al Señor, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación, y Él es todo. Y Cristo es inconmovible, Cristo es indestructible, y tú estás en Él y Él está en ti. Ponte de pie en el lugar donde estás.